Porque antes de 40 ni la aguja con la que cosían la mujer se fabricaban en el país, las agujas venían de afuera. Cuando me dicen... Bueno, estamos atentos a la palabra de Hugo Moyano, pero ya está confirmado. El Frente Gremial Pro Modelo Sindical confirmó un paro para el 30 de abril. Vamos a presentar a nuestros invitados. Se encuentra Sergio Chousa, es economista, gracias Sergio. Rubén Seijo, licenciado en Relaciones Laborales. Y también se encuentra Leonardo Pérez Candebra, economista. Muchas gracias. A ver, Sergio, comienzo por vos, porque habló en las últimas horas a través de una conferencia de prensa Christine Lagarde, la titular del fondo, y dijo: la Argentina está saliendo de la crisis. A ver, ¿qué opinás? Sí, llama la atención, Adrián, hay muchas expresiones de deseo, hay mucha proyección sobre una posible recuperación. Ahora, el Fondo Monetario en su último informe consigna que en 2019 la actividad económica va a volver a bajar, ¿no? Segundo año consecutivo, como no ocurría desde 2001-2002, ¿no? Desde la última crisis muy importante que tuvimos, con lo cual la verdad es que lo que parecen decir desde el relato después no lo refrendan en los números, y cuando uno ve los vectores de la economía, digo, los principales tractores de la economía, que en nuestro país son la inversión, es el consumo privado, ambos dos componentes el Fondo Monetario mismo los proyecta a la baja, proyecta una baja de la inversión de casi 15 puntos porcentuales para este 2019. Leandro, también habló en las últimas horas Rogelio Frigerio diciendo que el gobierno no va a repetir medidas económicas que han fracasado en el pasado. Esto es un chiste porque el gobierno está aplicando medidas ya a 4 años de gobierno que tanto daño le han provocado a los argentinos. Sí, Adrián, el tema básico es que acá las medidas que están por anunciar de reactivación, supuesta reactivación de la economía, si fueran en tal sentido, van en contra de lo que planteó la filosofía del gobierno en el primer momento, que es liberalizar la economía, que esa era la solución, integrarnos al mundo de una manera determinada, que claramente no funcionó. Estamos ahora dependiendo que se liquiden exportaciones, cuando en realidad hay un decreto que no obliga a liquidar en la plaza local, con lo cual la sustentabilidad de este modelo va a depender de la salida política que encaminen las fuerzas vivas de la sociedad. Claramente, asalariados, veíamos recién, el primero que está teniendo lugar del movimiento sindical, los empresarios también con la causa de los cuadernos y el caso de Alessio, y claramente el interior profundo de la Argentina, que ya tuvo 2 elecciones regionales muy relevantes en las cuales el desempeño de la alianza gobernante se vio claramente. Entonces, que Lagarde diga que se está saliendo de la crisis es realmente preocupante, al menos. Bien, a ver, Mariano, ayúdanos a entender lo que está ocurriendo en relación al mapa sindical. Ahí lo veíamos a Moyano, a Piñanelli, ya han anunciado un paro para el 30 de abril, pero la CGT hoy también se reúne, pero no va a anunciar un paro. Bueno, es muy interesante, te diría que es trascendente para los próximos años lo que está sucediendo hoy, porque como prácticamente no había sucedido hasta ahora, estamos viendo sectores autoconvocados del sindicalismo llamando a un paro nacional por fuera y a espaldas de la CGT. La CGT, como sabés, Adrián, es la máxima autoridad del sindicalismo organizado en la Argentina, así lo convalida y lo consagra la ley sindical, que establece, así como un sindicato por rama de actividad, una central como rectora de todas ellas. Por eso hay una legalidad discutida de lo que se ha denominado la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, incluso algunas versiones en su momento CGT disidente. Bueno, ha habido multiplicidad de fracturas a lo largo de la historia en el sindicalismo, pero la existencia de facto de sectores internos no se puede soslayar. Y esto es importantísimo porque gremios que no participando de la vida interna en la actualidad, pero estando dentro de la CGT, convocan a un paro sin el aval de la conducción formal de la central. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿puede tener contundencia un paro de estas características? Bueno, lo que hay que hacer básicamente, Adrián, en este momento es empezar a contabilizar voluntades y vamos a estar muy atentos a qué sucede desde hoy en adelante hasta el 30 de abril para que la diplomacia de estos sectores que no estando en la CGT convocan a un paro puedan concitar adhesiones para que esta medida de fuerza tenga un volumen Ahora, es fuerte. probable, frente a lo que señalas, Mariano, es probable que Hugo Moyano tome el teléfono y llame a la UTE y a Ferroviarios para que se sumen a la medida del 30 de abril. Te voy a contar algo que ayer deslizábamos en este canal.
y que ahora tenemos con un contexto mucho mayor. Moyano no solo levantó el teléfono, sino que invitó a un diálogo personal esta semana a Juan Carlos Schmitt. Recordarás, el dirigente de los portuarios, que había sido históricamente portavoz suyo dentro de la CGT, fue el hombre puesto por Hugo Moyano en el triunvirato de la Central Obrera, y a partir de esa instancia se distanciaron. Schmitt tomó distancia, se recostó en otros sectores, y ahora en una suerte de indulto han vuelto a juntarse. ¿Qué le dijo Moyano básicamente? Juan Carlos, yo voy a convocar a un paro con los gremios afines para el 30 de abril. Ustedes, me refiero a la Confederación de Trabajadores del Transporte, ahí están no solo los portuarios, sino, como bien mencionás vos, la UTA, la Fraternidad, los ferroviarios, los gremios aeronáuticos. Moyano le dice, ustedes tienen un paro para el 1 de mayo. Juntemos las medidas de fuerza y hagamos algo con un volumen realmente importante. Está descartado que Schmitt y otros sindicalistas están de acuerdo con esta idea de unificar las protestas, pero la clave va a ser qué suceda justamente con los gremios más determinantes del transporte público de pasajeros, que todavía no tomaron una determinación en ese sentido, la UTA y la Fraternidad. Ahora, Rubén, sos licenciado en Relaciones Laborales, ¿no? Te hago esta pregunta. Hoy en Argentina se ve un panorama de un incremento de flexibilización laboral. Bueno, hay reducción de jornadas notablemente en casi todas las fábricas, ¿no? Sí, creo que el gobierno tuvo una apuesta, por un lado, a bajar salarios, por otro lado, a sacar alguna ley de flexibilización laboral que, si bien no se aprobó, se ha flexibilizado el trabajo en la realidad, ¿no? Tal es así que todo el empleo creado en su mayoría ha sido de monotributistas, ¿no? Y en ese contexto lo que se dio es una falla en su estrategia original, porque lo que ellos decían es que con salarios más bajos y con flexibilización de las condiciones iba a aumentar el empleo, y el empleo, lejos de aumentar, bajó, ¿no? O sea, es una receta que no es la primera vez que se aplica, ¿no? Se aplicó en los 90 y se aplica en otras partes del mundo, y siempre que la quieren poner en práctica no da el resultado esperado. Sí, ahora, pero hay una diferencia, y me parece muy interesante el análisis que hace el especialista, porque se aplicó en otras etapas esta idea de, bueno, más flexibilidad, más precariedad, más empleo, y nunca resultó. Pero cuando sí se aplicó en los 90 esta precariedad y esta flexibilidad, al menos trajo deflación o trajo inflación cercana a cero. Hubo una consecuencia positiva, vos decís. Si se quiere, por llamarlo de alguna manera. La paz de los cementerios existió en los 90. Ahora ni siquiera eso. Es decir, vos tenés el peor de los mundos, que es un mercado laboral precarizado, roto, desarticulado, con mayor desempleo, con mayor subempleo, con mayor precariedad, pero al mismo tiempo más atacado por la inflación, con lo cual están todas las desventajas y ninguna de las ventajas. Ahora, Sergio, ¿cómo la crisis provoca un cambio en el hábito de consumo de los argentinos? Hoy leí un artículo que el consumo de carne estamos ante el más bajo de los últimos 50 años. Sí, en realidad desde que hay series históricas, ¿no? Digamos, tranquilamente puede ser aún más extendido en el tiempo. Se hace esa medición del año 56. Sí, exactamente. Con lo cual, digo, y esto está íntimamente vinculado con el incremento de los precios, ¿no? En los últimos meses el precio de la carne en Argentina se disparó bastante. También estamos teniendo un reemplazo muy importante de carne de cerdo, que antes ocupaba más porción en la producción local y ahora se importa. Creció 300% desde 2015 hasta las proyecciones de 2019 la importación de carne de cerdo. Y digo, todo esto no se puede desvincular de la crisis muy profunda en el mercado laboral, ¿no? Yo lo escuchaba recién a Mariano discutir esto relativo a la flexibilización y las prescripciones del fondo. El Fondo Monetario sigue diciendo que la causa fundamental de la inflación argentina son los salarios. Lo dijo en su último informe. Ahora bien... ¿Pidió más ajuste en su último informe? Sí, pidió ajuste de salarios, y después la última fase final, me parece que depende mucho también del color político que siga después de 2019, es la de las reformas institucionales. En la carta del acuerdo entre el Fondo Monetario y Argentina está explícitamente planteado que tenemos que avanzar en reformas en el mercado laboral, reforma en el mercado previsional y en el comercio exterior. Esto por ahora se está postergando a tono con el clima electoral, pero seguramente en 2020 se avance en ese sentido. Además de estas reformas que plantea el Fondo Monetario, Adrián, como bien marca el especialista, el organismo de crédito lo que le está diciendo a la Argentina es, bueno, dejen de negociar salarios con la inflación acumulada, con la inflación pasada, y empiecen a negociar con la inflación prevista. Es decir, lo que les está diciendo, palabras más, palabras menos, es, ya sabemos que la inflación se desmadró en 2018, corten con esta idea de compensaciones, cláusulas gatillo,
de alguna manera empatar la inflación pasada, olvídense de eso, lo perdido está perdido y miren para adelante. Hay un problema también para la estrategia del Fondo Monetario Internacional, que generalmente es la aceptada y convalidada por el gobierno, que la inflación futura tampoco promete una baja, porque si vos me decís, bueno, tenés una inflación que se desmadró, que en el año 2018 fue 47,6, pero anualizada, es decir, marzo contra marzo está más cerca del 53%, pero 2019 va a ir hacia la baja. El problema es que las previsiones que tenés ahora 2019 están en una línea similar. Sacame de una duda, la estipulación en el presupuesto 2019, ¿cuánto estaba estipulado la inflación para el 2019? Mirá, Sergio tiene datos más precisos. A ver, Sergio. 23% punta a punta con un promedio interanual de 35,8. Es algo que hoy en día... Y lo va a superar notablemente. Totalmente obsoleto, pero el mercado mismo, los analistas más afines al Poder Ejecutivo, hoy en día plantean 36% y esto todos los meses avanza un poquito más. Pero fíjate el tema del dólar futuro. Esta semana estaba cotizando a diciembre 60 pesos. Eso anualizadamente son 260 y pico días que faltan a diciembre. Si anualizás ese rendimiento es un 50%. Vos sabés que creer que la inflación es un fenómeno monetario exclusivamente, forma parte de una doctrina de pensamiento, pero en la economía hay muchos pensamientos distintos y claramente la concentración económica es inflacionaria también. Y entonces si vos tenés una expectativa de 50% de devaluación o de aumento del tipo de cambio, y además están las bandas, que también eso quedaría más o menos por ahí, el dólar es inflacionario, una economía argentina que depende de insumos extranjeros, entonces claramente es una encrucijada. Tenés que aumentar la tasa para que los pesos no se vayan al dólar. Y sin embargo, ¿qué pasa? En marzo hubo 36.000 millones de pesos de ganancia de plazos fijos. ¿Y dónde están? No aumentaron los plazos fijos en ese monto. ¿Dónde está ese dinero? Bueno, hay una potencialidad de presión contra el dólar que es terrible y eso va a la inflación. Comenzó a discutirse esta semana la ley de blanqueo laboral. ¿Usted ha leído, tiene los detalles del proyecto oficial? He leído, sí. Sí, es muy parecido al proyecto a la primera parte del proyecto presentado en noviembre de 2017 y presentado en abril de 2018. Tiene solo algunas variantes. Lo que se propone ahí es un blanqueo total de quienes han tenido incumplimientos con la seguridad social por años. Y se plantea un blanqueo total, incluso de deudas, de tasa de interés, de multas. Quienes están en juicio incluso pueden acogerse a quienes están en juicio pueden acogerse también con perdones. Y del lado del trabajador solo se le reconocen 5 años de antigüedad desde el punto de vista de los aportes a la seguridad social, pero quedarían blanqueados sin ningún adicional por antigüedad en caso que lo tuvieran. No solo se reconoce a los efectos de los aportes a la seguridad social y desde un salario mínimo de convenio. Habló Héctor Torres, que es el ex representante de Argentina ante el FMI, y dijo que es muy grave que se utilice la plata del fondo para contener una crisis cambiaria. ¿Qué opinas de esa declaración? Obviamente es una píldora, una pastillita para mantener a raya el dólar. Bueno, lo que estamos viendo en estos días que de forma marginal empieza a reducirse. Ahora bien, esto es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? En 2022 y 2023 se te concentran vencimientos de devolución de esta deuda con el Fondo Monetario de arriba de 45.000 millones de dólares en 2 años. Son más de 6 puntos del PBI. Es una deuda definitivamente impagable. Y claro, si estos 10.000 millones que entraron ahora vos los usaras para fortalecer tu posición de reservas, bueno, dentro de todo, a futuro tendrías posibilidad para hacer ese repago, ¿no? Pasás esta situación, este puente de inestabilidad financiera y en 2022-2023 devolvés. Ahora, si lo rifás en el mercado para mantener a raya el dólar simplemente con un propósito electoralista, es un problema. Ahora, hablando del FMI, Mariano, vamos a recordar, tengo entendido que varios sindicalistas, creo que la CGT, se reunió con directivos o, por ejemplo, con técnicos del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué pasó en esa reunión? Sí, ¿Sirvieron para algo? Tuvieron varios encuentros, la conducción, la mesa chica de la CGT, me refiero los 2 líderes que restan, Héctor Daer y Carlos Acuña, pero sobre todo Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri y los dirigentes del transporte se reunieron en varias ocasiones con el jefe de la misión técnica del fondo, quien visita la Argentina habitualmente, Roberto Cardarelli, y otros funcionarios también. Y a mí me queda siempre un dato interesante de aquellas reuniones, porque es casi una repetición como un mantra que les dice Cardarelli,
casi atajándose con los sindicalistas, le dice: muchachos, a nosotros no nos digan nada, nosotros no vinimos a buscar al gobierno, el gobierno nos vino a buscar a nosotros, y de hecho ni siquiera nosotros le decimos al gobierno cómo tiene que ajustar. Nosotros le decimos al gobierno: bueno, para cumplir las metas ustedes van a tener que reducir este monto, fíjense ustedes de dónde lo sacan. Entonces, hay algo que es, te diría, trágicamente cierto de lo que plantea Roberto Cardarelli y el Fondo Monetario Internacional. Es el gobierno de Mauricio Macri el que acude al Organismo Internacional de Crédito casi como excusa, como argumento, como escudo para protegerse detrás de una decisión propia de reducir, de ajustar, de enfriar la economía y de destruir el tejido productivo. Ahora, hay una cierta tensión dentro del gobierno sobre el programa de precios cuidados. El gobierno va a lanzar medidas para que los precios no se sigan incrementando, pero descartaron todo tipo de congelamiento. Hoy tenemos a Vidal y Larreta que reclaman por ampliar el programa de precios cuidados y Duhovne dijo: congelamiento no. ¿Y qué es congelamiento? A ver, explícanos. ¿Qué sería? ¿Cuál sería? Es una medida de intervención, claramente. La inflación es un fenómeno multicausal, como hemos dicho. Entonces, el programa de precios cuidados en el gobierno anterior tuvo bastante éxito, pero conviviendo con esa estructura económica que tiene problemas de larga data, y si vos no reconoces esos problemas, terminás como ahora, pero con más deuda. O sea, ahora lo único que cambió es que tenemos mucho más deuda, que nos condiciona, la restricción externa nos condiciona, y el fondo te pone sus condiciones. Si entras al fondo, entonces, ¿cómo vamos a hacer para lidiar con esta? Es una dicotomía que hay entre tasa y actividad económica, y el dólar, ya te digo, el dólar también alimenta los precios. Entonces, es difícil. Bien, está hablando Sergio Palazzo de la bancaria en Esmata, lo escuchamos. Hay que demostrarle claramente que la única negociación posible no pasa por peso más o peso menos para las obras sociales, que son dinero que son nuestros. Pasa porque entiendan que la única negociación es que se dejen de maltratar a los trabajadores en la República Argentina. Yo quisiera terminar, y más aún después de la tremenda enseñanza que nos dejaba el compañero secretario general de Esmata, con su apreciación intergaláctica respecto al agujero negro y dónde quedábamos todos. Que hay materia, compañeros, y también hay que comprometer a los que no se quieran comprometer. Nosotros como Frente Sindical, y recién se lo proponía, lo vamos a elaborar un poquito más, somos los que estamos convocando a una medida de fuerza nacional para el día 30 de abril. Y hay que pedirle al Consejo Directivo de la CGT que dé la cobertura legal para el paro del 30, y si no, que digan que están en contra del paro del 30. Si quieren parar, que paren, y si no, que digan que no. Pero hay que pedírsela públicamente a la cobertura legal del paro. Celebro que sea en el mes de abril y que sea el día 30 de abril por diversos motivos. Me sumo al reconocimiento histórico que han hecho muchos compañeros. Estamos en el cincuentenario del Rosariazo, ahora en mayo, en el cincuentenario del Cordobazo que explicaban los compañeros, en mi sindicato en el centenario de la primer huelga bancaria. Pero en el mes de abril, y un 27 de abril, fue el primer paro que se le hizo a la dictadura militar. Bueno, hoy quedó establecido directamente el paro del 30 de abril. Ahora, que el transporte haga un paro el 1 de mayo, ¿esto qué significa, Mariano? Bueno, significa que tienen por ahora caminos paralelos, caminos divergentes. También hay que ver cuál es el entramado de todo esto, porque no nos olvidemos que en esa mesa está Hugo Moyano, que es parte de los sindicatos del transporte y es parte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, este sello que llama a un paro el 1 de mayo. No hay una guerra entre unos y otros. Moyano dijo en algún momento en estas últimas horas que le parecía poco menos que ridículo un paro en un feriado. Sin embargo, él está dentro de esa Confederación de Trabajadores del Transporte y él se reunió con Schmid, que es el hombre que dio su aval final, el que le puso el gancho a ese paro del 1 de mayo, que tiene sus razones,
que tiene que ver con un paro en un feriado, porque los dirigentes del transporte, sobre todo el transporte público de pasajeros, están obligados a prestar servicios igual, y esa prestación de servicios tiene un pago salarial adicional que termina licuado por ganancias. Es decir, el argumento tiene su cierre. Ahora, estando esta posibilidad que ya se venía manejando previamente de un paro mucho más amplio en términos de sustentación y de número de sindicatos para el 30 de abril, es un mensaje en primera instancia a los gremios del transporte, pero en última instancia también lo dijo Palazzo, a la CGT es el mensaje. Ahora, a ver, Sergio, si analizamos los 4 años de Mauricio Macri, todavía falta gran parte del 2019, vemos que en casi todos los años hubo contracción económica. Este año la Argentina tampoco va a crecer. Quiere decir, ¿solamente hemos crecido con Cambiemos unos meses del 2017? Sí. Uno en materia macroeconómica, uno solo de los 4 años, ya ahora lo sabemos, digo, no hay ninguna proyección que marque que en 2019 va a haber un repunte. Cuando vos consolidás los 4 años vas a tener una caída acumulada del 2%, ¿no? Digo, esta administración no proponía tanto, no venía a ofrecer un contrato de distribución mejor del ingreso, una mejora distributiva para la población, pero sí venía a ofrecer crecimiento, ¿no? Formaba parte de los planteos más básicos de la plataforma de Cambiemos, donde decían, bueno, tenemos que recuperar el crecimiento porque Argentina no crece hace 5 años, ¿no? Y vamos a terminar los 4 años de mandato con una caída del 2%, pero no solamente eso, sino también que va a haber una caída del empleo, ¿no? A pesar del crecimiento vegetativo de la población incorpora todos los años más de 100.000 trabajadores nuevos que se incorporan a la fuerza de trabajo. Ya estamos en niveles de caída cuando uno compara contra 2015 y ahora no solamente caen los independientes, los monotributistas, sino también que cae el empleo privado, ¿no? 2% se destruyó solamente el empleo privado registrado el año pasado. Bueno, se conoció un dato, una familia porteña necesita más de 70.000 pesos para poder vivir, ¿no? Cada mes. Y estos números, bueno, siguen reflejando que nuestro bolsillo ya no aguanta más. Sí, el poder adquisitivo cae, los salarios reales cayeron en términos de la inflación, en términos del dólar también cayeron. Un poco el planteo del gobierno siempre fue, el modelo era ganar competitividad vía precio, lo cual es una apuesta muy compleja porque no funciona, no ha funcionado, no hay evidencia. Los países centrales que han desarrollado capacidades industriales han tenido modelos de desarrollo con unas políticas activas muy específicas, con lo cual realmente se apostaba algo que sabíamos, digamos, que no iba a funcionar, pero como decía Sergio, si hubiera habido un crecimiento macroeconómico, aunque no hayan atendido a cuestiones distributivas, por lo menos hubiera habido un crecimiento, pero ni siquiera eso, y con lo cual lo que importa es ver qué pasa de acá en más. Es decir, el diagnóstico está claro, la economía real está destruida, hoy la capacidad, el uso de capacidad instalada industrial, los datos son terribles. Se asemejan al del 2002, ¿no? Sí, en indumentaria, por ejemplo, creo que estamos en el 30 y pico %. Es criminal porque además es una industria muy trabajo intensiva. Entonces, claro, el otro día escuchábamos la Cámara de Industriales de la Indumentaria que algo así como 600.000 costureras menos había en este periodo. Son datos realmente que impactan muy duro sobre la población. Entonces, pero bueno, uno puede decir, como el gobierno plantea, bueno, pero esto era necesario para... Un minuto, sí. Está hablando Hugo Moyano, vamos en vivo a la sede de Mata, lo escuchamos. Después de haber escuchado a todos los compañeros que me precedieron en uso de la palabra, no hay mucho que agregar a esto. ¿Qué digo? Y lo han dicho todo y en muy buena forma. Realmente, en principio quería agradecerle también al compañero del Mata que nos ha permitido en este lugar realizar esta reunión histórica, este plenario histórico, como bien lo decía el compañero Palazzo. Lo que está pasando en el país ya es imposible de poder traducirlo a cada momento, porque es tan lamentable que a nosotros, a los que hemos nacido en hogares humildes, hogares de trabajadores, que hemos vivido necesidades, evidentemente nos parte el corazón cuando vemos tantas mujeres, niños, ancianos, que duermen en la calle, que comen lo que pueden, que comen lo que le dan, y a veces comen desde el mismo contenedores de la basura. Y esto es lo que
conmueve, lo que duele, lo que lastima, pero también lo que da bronca, es como en más de una oportunidad, habrán escuchado ustedes, como los funcionarios, bueno, algunos acontecimientos dicen que tenemos para darle de comer a 400 millones de personas, tenemos para darle de comer a 10 países como nuestro, y la gente nuestra se está cagando de hambre. ¿Cómo es posible aceptar ese tipo de cosas? Únicamente es aceptable, como bien se dijo aquí también, de hombres y mujeres que están en el gobierno que tienen una incapacidad total para tener la responsabilidad que tienen. Es una incapacidad total, no se puede entender que ni siquiera mentir saben. Bueno, es lo mejor que hacen, ¿no? Pero uno escucha al presidente y escucha hablar de tal forma que no entiende lo que pasa con ese ser humano. Entonces, yo creo que todo esto que estamos realizando y llevando adelante, lo que estamos viviendo, los que pertenecemos a organizaciones gremiales, los que hemos estado en la conducción de la CGT muchos años, también de parte de un sector muy pequeño de dirigentes, están viviendo esta situación, no sé cómo llamarla. Es difícil descifrar qué es lo que piensan algunos señores que están en la CGT. Porque sus propios compañeros, hay actividades de la industria, como en la textil, en los zapatos, cómo han despedido gente, han perdido 50, 60 mil trabajadores y no reaccionan. No reaccionan. ¿Qué esperarán? ¿Que cerrar el sindicato e irse a la casa tranquilo? No entiendo. Por eso es que más molesta, más duele y más bronca da cuando los dirigentes gremiales, todos los dirigentes sociales, gremiales y de todas las organizaciones gremiales, son puestos al frente de una organización para defender los intereses de los trabajadores. Y estos señores ven que despiden, que le bajan salario a los trabajadores y no reaccionan. El otro día escuché decir un dirigente que en Moyano, si fuera por Moyano estaríamos más parados que trabajando, decía. Se lo habrán leído en algún lado ustedes. Y yo le digo, bueno, pero si esta CGT hubiera estado en la época de los militares, todavía estarían gobernando los milicos. Porque desgraciadamente son así en todo, lo hemos vivido, todos los que tenemos algunos años, hemos vivido estas circunstancias. Tienen miedo, están cómodos, o los amenazan con algo y se meten abajo de la cama. Después se hacen los valientes, ¿no? Salen haciendo propaganda. Vemos permanentemente cómo en la calle comen nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros viejos, cómo comen en la calle lo que pueden. Ahora lo vemos a los muchachos de la CGT sentados muy cómodamente en un lugar comiendo con el presidente, y muchos sectores políticos y empresarios comiendo en una mesa que salía no sé cuántos miles de pesos salía el plato. Entonces esto es lo que no se puede aceptar. Esto es lo que no se puede decir o querer hacer creer que no es momento de hacer una medida de fuerza. ¿Cuándo va a ser el momento de hacer una medida de fuerza? Cuando nos maten y empiecen a matarnos en la calle, no sé. Entonces esto es lo que motiva más a aquellos que venimos luchando y organizándonos de tal forma, motiva más, ¿no es cierto?, entender y creer que faltan dirigentes acá, faltan dirigentes. Pero yo les puedo asegurar que si falta el 20% de dirigentes, el 98% de los trabajadores está con este sector. Esto no le tiene que saber la vida a nadie, compañeros. Porque cualquiera de nosotros tenemos contacto con distintos sectores y actividades del trabajo. Y sabemos que la gente no aguanta más.
pero ni siquiera aquellos que ganan un buen sueldo. No aguantan más, no soportan más. Están destruyendo todo en el país. Y uno de los objetivos que tienen es destruir las organizaciones gremiales. Hay sectores de obras sociales que le han cortado, a los prestadores le han tomado la cuenta. No pueden hacer cheques porque tienen una deuda. Y cuando ocurre eso, los responsables de que pueda perjudicar la vida de un trabajador van a ser estos señores que toman esas medidas. Uno escucha muchas veces por los medios de comunicación, y yo veo a uno que creo que eres candidato a presidente. Yo digo que si hubiera sido 5 años antes podía haber ganado, pero como cerró el zoológico es difícil que gane porque los gorilas ya no pueden ir a votar. Pero ustedes los ven y opinan que las organizaciones gremiales y los trabajadores somos responsables de lo que está pasando en el país. Pero eso muestra claramente el grado de odio que tienen hacia la gente de trabajo. Porque ellos quisieran tener al hombre y la mujer de trabajo, quisieran tener esclavizado. Por eso es que tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer todo el esfuerzo necesario para que a partir de octubre este señor se vaya a la casa, se vaya a disfrutar de lo que tiene bastante. No sé si va a tener, o por ahí ha recibido alguna herencia, algo importante. Entonces que se vaya a disfrutarlo, pero que se vaya del gobierno, porque bien se dijo acá, es un inútil, un incapaz, no sabe para qué está ahí. Le enseñan a los discursos y los dice, pero ni tiene noción de lo que dice. Entonces contra ellos estamos luchando. No quiero comparar ni faltarle respeto a nadie, pero cuando Perón decía, entre el malo y el burro, decía, pero el malo dice, por ahí hace alguna cosa buena, el burro nunca se vuelve inteligente. Y desgraciadamente necesitamos a alguien que tenga las convicciones y el coraje de empezar a poner de pie este país, porque lo han destrozado. Es una mentira permanente de echarle las culpas al de atrás, es una mentira permanente. Pero el que tenga la responsabilidad de conducir los destinos de este país a partir de diciembre se va a encontrar con un país destruido, destrozado. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros para que la gente entienda, para que a ver si el gobierno se da cuenta de algo. Porque vivimos pidiéndole plata al Fondo Monetario y mandan ellos, no manda este señor. Este señor es una persona que han puesto ahí que ya ni a ellos les resulta cómodo tenerlo ahí. Entonces, creo yo que lo que estamos llevando adelante es la responsabilidad que tenemos, en el caso mío, hombre que ya cumplió algún tiempito en la organización gremial, creo que la responsabilidad que tenemos de transmitir a los más jóvenes: no dejen de pelear. No dejen de pelear, porque si dejamos de pelear estamos muertos. Estos señores no tienen noción, son tan incapaces de entender cómo funciona un país, que no tienen noción de la tarea de las obras sociales. Si no hubiera obras sociales en el país, con la desgracia que tenemos que los hospitales no le dan los presupuestos, no le pagan los sueldos a la gente que corresponde, y a veces no tienen ni sábanas para ir a atenderse. Entonces, si no tuviéramos las obras sociales, sería un caos en la salud de nuestro pueblo. Por eso estos que van a la televisión y hablan y opinan, que los dirigentes no tienen noción de lo que dicen. Y por eso que contra toda esa incapacidad tenemos que ir luchando y transmitiendo la experiencia nuestra a los jóvenes para que podamos terminar con esta desidia, con esta desgracia que le ha tocado vivir al país estos últimos 4 años. Por eso, compañero, simplemente quería transmitirle
quiero felicitar a todos los que lograron llegar a este momento, y el documento me parece muy, pero muy importante. Y me parece que la medida que se ha tomado es importantísima. Y hay que hacerla cumplir en todos los aspectos. Y más allá de que algunos dirigentes no quieran trabajar el 1 de mayo, no se sabe si uno reírse, llorar. Así que quieren hacer la huelga el 1 de mayo. Más allá que algunos dirigentes tengan esa mentalidad de querer salvarse de alguna manera haciendo la huelga el 1 de mayo. Así que cuando otras organizaciones del mundo se enteren, organizaciones gremiales del mundo se enteren, es una cargada. ¿Qué hace el paro el 1 de mayo? Es una cargada. Entonces, por eso que al margen de esto, compañeros, hagamos el esfuerzo necesario para que el día 30 de abril y por supuesto el 1 de mayo, que no va a trabajar nadie porque un día no laborable, bueno, algunos por ahí trabajan, el 30 de abril hagamos el esfuerzo necesario para que quien nos gobierna desde adentro y desde afuera sepan que acá hay un sector importante del movimiento obrero y de la sociedad que no está dispuesto a seguir arrodillado, que no está dispuesto a seguir hambriado, que está dispuesto a darle pelea hasta las últimas consecuencias. Y en ese sentido, Camionero y quien les habla va a estar siempre en este lugar, compañeros, peleando por la dignidad de los trabajadores y de los argentinos. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Estamos en vivo, allí está Claudio Cardoso trabajando en esta conferencia de prensa, es en Esmata, un fuerte discurso de Moyano, con críticas al gobierno nacional, pero también a los propios, ¿no? Porque también critica a miembros de la CGT, una frase, una declaración de Hugo Moyano a Carlos Acuña, porque a ver, Carlos Acuña, quien hoy conduce la CGT, ¿qué había dicho hace algunos días, Mariano? Bueno, lo dijo el sábado en el programa, en tu programa de radio que conduzco en la M750. Le preguntábamos por esta iniciativa porque obviamente estaba flotando la idea de convocar a un paro nacional por parte del sindicalismo opositor el 30 de abril. Acuña dijo, bueno, nosotros tenemos que estudiarlo, todavía no nos vamos a apurar a tomar una definición, estamos viendo hacia dónde vamos, y agregó, y de eso se tomó Hugo Moyano para responderle, agregó una frase que fue: bueno, al fin y al cabo yo desde que lo conozco a Moyano que está convocando paros, y si fuera por eso nadie iría a trabajar. Eso le dice Acuña a Moyano. Carlos Acuña, líder del gremio de empleados de estaciones de servicio y cosecretario general de la CGT. Claudio Cardoso, adelante. Muy bien, Adrián, ya ha finalizado entonces este plenario con el paro nacional que se promueve para el día 30 de abril. Como ustedes lo escuchaban recién, a Hugo Moyano criticando a la CGT que por ahora no adhiere este paro, también a aquellos que van a hacer el paro el 1 de mayo, me refiero a la Confederación de Trabajadores de Transporte, que ya han previsto la medida de fuerza para el 1 de mayo. Un salón lleno, repleto, de Esmata, que de esta manera han tenido un plenario que comenzó al mediodía y que está terminando precisamente con esta especie de conferencia que hicieron con la palabra al final de Hugo Moyano, que fue claro, que fue contundente, que fue preciso en cuanto a lo que se piensa por parte de este frente sindical con relación al resto de los dirigentes gremiales, ¿no? Porque ha sido realmente muy elocuente Moyano, anteriormente Pignanelli y también el titular de la bancaria, Sergio Palazzo. A ver, si seguimos analizando el discurso de Hugo Moyano, ¿con qué argumento los gremios del transporte, Mariano, van al paro un 1 de mayo? El argumento central es el impuesto a las ganancias. Es decir, este gravamen que afecta a la cuarta categoría, los trabajadores en relación de dependencia, a partir de un determinado nivel, y que tiene especial fuerza, especial impacto sobre los sueldos de los trabajadores transportistas. Vos pensá, Adrián, que
dentro de los gremios del transporte están, por ejemplo, los aeronáuticos, los pilotos, los técnicos todos alcanzados por el impuesto a las ganancias. Los capitanes de ultramar, sí. Los marineros cuyos sueldos muchas veces están prácticamente dolarizados. Entonces, enseguida un trabajador del transporte queda alcanzado por el impuesto a las ganancias. Si trabaja en un día feriado, como es el 1 de mayo, y esto hay que recordar también que los gremios dijeron que no van a trabajar el 1 de mayo y no van a volver a trabajar en feriado hasta que se arregle esta situación. Lo que dicen los dirigentes es, en la medida en que nosotros trabajamos en un día feriado y por lo tanto, por ser un día no laborable, nos pagan el doble o nos pagan un extra, ese extra generalmente termina licuado por el impuesto a las ganancias. Por eso el argumento de parar en un feriado. Bueno, y en las últimas horas las repercusiones de noticias relacionadas al mundo sindical son muy importantes. Bueno, la semana pasada tuvimos la movilización en la 9 de julio, Avenida de Mayo. Después vino la decisión del gobierno de otorgarles el dinero a las obras sociales. Ahora esta conferencia de prensa del Movimiento Nacional para un Modelo Sindical, donde ya se está anunciando un paro para el 30 de abril. Y mientras tanto, la CGT hoy se reúne, pero no va a anunciar ninguna medida de fuerza. Sí, Adri, te agrego un dato. En el medio de todo esto, porque hiciste una cronología muy interesante que incluyó la movilización del 4 de abril, el decreto que destraba fondos multimillonarios para las obras sociales sindicales, pero en el medio también sucedió algo. Acordate que en el medio estuvo la sesión plenaria de la Cámara Alta, donde se iba a empezar a debatir el blanqueo laboral y donde estaba esperada la presencia de la CGT como aval institucional a ese proyecto. Y la CGT se ausentó. Con lo cual, llegamos a una instancia donde la oposición sindical convoca por su cuenta y sin contabilizar el apoyo de la CGT a un paro nacional. Pero al mismo tiempo, la Central Obrera no está en los mejores términos con el gobierno. Es decir, le dio la espalda a Dante Sica, lo dejó solo en el plenario de comisiones en el Senado y además dejó en duda que vaya en algún momento a apoyar un proyecto que quizás no sea de los más importantes que tuvo la administración de Cambiemos y que ha presentado ante el Congreso de la Nación. Pero sí es importante en términos simbólicos que esta nueva gestión de Dante Sica y el gobierno ponen la carga sobre una iniciativa a la que le interesa al Fondo Monetario, porque al fin y al cabo lo que quiere el gobierno es agradarle al FMI y decirle estamos encarrilando la situación con los actores sociales, con los empresarios y con los trabajadores, y muestra esta imagen de un Congreso al cual la CGT le da la espalda y dice a mí no me interesa apoyar Sergio, esto. A ver, mientras tanto tenemos a un gobierno, tenemos entendido que la ministra Stanley se ha reunido con los movimientos sociales, quiere que no quieran los movimientos sociales en las calles, por eso les aumenta los programas de empleo, pero también el gobierno está por anunciar, por lo que sabemos, medidas para combatir el aumento de precios y alentar el consumo. Sí, todavía no está definido el aumento discrecional de este salario social complementario que pasa por la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Hay ahí seguramente una prenda de negociación para con las organizaciones sociales. Hay que entender que la principal cuestión relativa a la caída del poder adquisitivo en los segmentos socioeconómicos más bajos es el ajuste incompleto de la AUH el año pasado, ¿no? Que perdió 17 puntos, a pesar de que se adelantó el pago para 2019, todavía sigue estando por debajo en términos de poder adquisitivo del estipendio. Déjame completar